Pensando en Braille, el podcast de Wikitiflos sobre temas de educación, libros, creatividad y cultura. Soy Dian Lerman y les doy la bienvenida a Wikitiflos Podcast. En este sexto episodio de Pensando en Braille, vamos a hablar con la profesora Olga Lucía Ruiz sobre el sistema de lectoescritura Braille. En los anteriores episodios ha aparecido el Braille porque toda conversación en torno a las personas ciegas y con baja visión, y sobre todo a las personas ciegas, tiene que ver con el Braille. Profesora, habíamos avanzado un poco respecto al tema del desarrollo del sistema motor fino en los niños y las niñas ciegos y el aprendizaje del Braille, los primeros acercamientos al Braille. Me gustaría que para retomar la conversación recordáramos un poco esos primeros momentos. Bueno, el braille, a diferencia de la lectura y la escritura en tinta, es decir, de cómo escribimos quienes vemos, tiene unas formalidades y tiene unas exigencias sobre los niños y las niñas ciegas muy importantes. Efectivamente, como usted lo está diciendo, sobre el manejo de la motricidad fina, el manejo de lo espacial y de la misma motricidad gruesa. ¿Eso qué quiere decir? Si bien es cierto, acercamos a los niños y a las niñas ciegas desde siempre, como lo vimos en las conversaciones anteriores con la profesora Juliana, a estas formas de leer y escribir, de leer estos puntos bellos que son el braille, pero también de escribir en su pizarra o en su regleta usando el punzón, lo hacen de una manera libre, sin mayores exigencias. Tal vez la única exigencia es que desde siempre tenemos que tener mucho cuidado en que los niños empiecen a escribir de derecha a izquierda. Pero llega un momento en el que es necesario formalizar ese ejercicio. ¿Y cómo se formaliza? A través del uso muy adecuado de conceptos como arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda, desde la direccionalidad, es decir, lo podemos estar pensando en niños que aún la lateralidad no la tengan bien definida, y el manejo muy fino de sus manos, que por supuesto, en el caso de los niños y las niñas ciegas está muy bien determinado si hemos hecho una muy buena estimulación. ¿Por qué? Seguramente quienes nos están escuchando han visto alguna vez la pizarra o la regleta braille. Si no, pues les tenemos que contar que es una herramienta muy pequeña. Cada uno de los cajetines que tiene la regleta no mide más de 1 centímetro, 2 centímetros creo. Y entonces eso implica que en ese espacio tan pequeño debo ubicar los 6 puntos del signo generador a partir del cual sale todo el sistema braille. Por eso se llama signo generador, se genera todo el braille. Y entonces implica que estos niños de 6 años con sus pequeñas manitas tienen que ubicarse en ese espacio en particular. ¿Y es posible? Por supuesto que es posible. Si antes hemos permitido que jueguen, que conozcan estos espacios, por ejemplo, arriba y abajo en la hoja, para un niño ciego, ¿qué significa? Ya no es arriba de mi cabeza y abajo en mis pies, no. Arriba y abajo, cuando estoy ubicado en una hoja de papel, es arriba es lo que está lejos de mi cuerpo, abajo es lo que está cerca de mi cuerpo, de mi barriguita, de mi pecho, dependiendo de donde estén sentados. Bueno, fíjense quienes nos están escuchando que esto tiene unos manejos diferentes, tienen unos aprendizajes diferentes a los que tienen los niños que ven. Y allí se inicia ese proceso maravilloso. ¿Dónde está la derecha? Entonces, bueno, mi mano derecha, muy bien. ¿Y los puntitos cómo están?
Y resulta otro asunto muy importante. Esos puntos que hasta ahora nos decían cosas, letras, personajes, nos abrían el mundo a una historia, de repente esos puntos empiezan a tener nombre. Y esos puntos se llaman 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Y tenemos que empezar a combinar esos puntos para que las letras tomen sentido y podamos generar historias. Entonces, fíjese, Diana, cómo se va armando un proceso complejo, sí, complejo sobre todo ¿para quién? Para los maestros, para los tiflólogos que debemos ser capaces de llevar al niño ciego desde el juego de su espacio, de cómo estoy, desde su cuerpo a la ubicación en una regleta o en una pizarra absolutamente pequeña y con unas formalidades como las combinaciones de los códigos. Usted también nos señalaba, profesora, el tema de respecto a cuál proceso va primero, la lectura o la escritura. Aquí digamos que hay diferentes posturas y nos encontramos con la teoría muy formal y muy tradicional de la enseñanza del braille y otras que se acercan más al constructivismo y a acercar a los niños desde otros lugares. Evidentemente, lo que hacen primero los niños ciegos, igual que los niños que ven, es leer. Están leyendo, leen su mundo y empiezan a leer esos puntos maravillosos. Pero también pueden empezar a escribir. ¿Cómo? Con la mediación de su familia. ¿Y cómo se hace eso? Si mamá, papá, abuelitos, el hermano, quien esté allí, ahí vamos cuando nos refiramos a padres o a familias, todo esto, y sea capaz de usar para sí mismo la pizarra o la regleta y el punzón y empezar a escribir. Y también aquí hago un llamado muy especial, el braille no solo se siente, el braille también se escucha. Cuando uno escribe braille, hace un sonido bellísimo, muy lindo. Entonces, cuando los papás, esta familia, empieza a usar la pizarra, y ojo, aquí no importa que esa familia tampoco sepa muy bien las formalidades del braille, lo irán aprendiendo. Y entonces el niño ciego empieza a escuchar cómo se rompe el papel y bueno, qué es lo que suena y se acerca y dice, yo también quiero y empieza a romper el papel con el punzón y empieza a tocar la pizarra, allí está escribiendo. ¿Qué es fundamental? Entender que a diferencia de lo que pasa con quienes escribimos y leemos en tinta, el braille no nos permite la lectura simultánea, porque tanto para leer como para escribir necesitamos las manitas, inicialmente las dos manos, y entonces yo no puedo tener mis dos manos ocupadas escribiendo en la pizarra y con la otra mano estar tocando lo que estoy escribiendo. No es posible porque lo que estoy escribiendo no lo puedo leer hasta que no lo saque de la pizarra. Por supuesto, algunos de los que estén escuchando estarán diciendo, bueno, pero y entonces las máquinas de escribir como la máquina Perkins o la línea braille, bueno, yo no sé, estas cosas que también han llegado para fortalecer el braille, claro, están allí, pero y son muy importantes, pero tenemos que situarnos en la realidad de la gran mayoría de los niños y las niñas ciegos de nuestro país que no tienen acceso y sigue siendo la pizarra, el papel y el punzón su primera y permanente herramienta. Entonces, como no es simultáneo este ejercicio, es muy probable que tengamos que ir escribiendo, pero aquí vamos a escribir una frase o vamos a escribir un cuento e inmediatamente sacamos la hoja de la pizarra, le damos la vuelta al papel y leemos. No podemos, como se hacía antes en algunas ocasiones, que los niños escriban todo lo que tienen que escribir, ya sea haciendo un cuento o en la escuela, muy juiciosos, el dictado de la maestra, y guardemos las hojas en braille. No, tenemos que darles la vuelta y leerlas. Y allí el proceso se hace lo más cercano posible. Es decir, escribimos y luego leemos. Leemos para volver a escribir.
y allí está el juego y la creatividad del maestro también. Profesora, hay una pregunta relacionada con este proceso. Entendemos todas las limitaciones que hay respecto a hacer llegar las regletas, los punzones y el papel a todos los rincones de nuestros países, de Colombia y de América Latina. Esas dificultades son reales. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la educación de un niño y una niña ciegos que aprendieron el braille y los que no? ¿Cuál es la diferencia? Pues es una diferencia fundamental. Y esa pregunta, si se la trasladamos a cualquier maestro de este país, de este planeta, y le decimos qué diferencia hay entre un niño que logra leer y escribir y un niño que no, pues nos va a decir, pero ¿cómo? Inmediatamente el pensamiento cambia. Los procesos cognitivos no son los mismos cuando estamos en capacidad de decodificar, de entender unos símbolos, no importa cómo, en tinta o en braille, pero somos capaces de decodificarlos, de entenderlos, de darles sentido, como lo dice el mismo Gardner, ¿cierto? Entonces, si condenamos, y hay que decirlo así de fuerte, a los niños y a las niñas ciegas de América Latina, los seguimos condenando a que la única forma de lectura y escritura es la oral, les estamos quitando la posibilidad de construir un pensamiento crítico, fuerte, capaz de enfrentar, ahora sí, no solo la lectura y la escritura, sino las matemáticas, la historia de su país, de tener científicos y científicas capaces de acercarse a los secretos del universo. ¿Por qué? Porque su cognición se queda en un nivel que no alcanza los niveles superiores que todos esperamos y solo es posible a través de la lectura y la escritura de los símbolos, en este caso de los símbolos en braille. Si ustedes se acuerdan, en la respuesta anterior les decía, hay que aprender el código braille y aprender el código significa la A es el punto 1, pero la F es el punto 412. ¿Y qué significa eso cuando los pongo juntos? Y entonces no solo los escribo, que además los escribo de derecha a izquierda, sino que ahora los leo de izquierda a derecha. Imagínense cómo se abre el pensamiento de ese niño o de esa niña, cómo le estamos mostrando le estamos dando sentido al pensamiento, se está fortaleciendo, está avanzando significativamente. Por supuesto, nuevamente muchos me dirán, bueno, pero los niños aprenden escuchando. Claro que sí, aprenden escuchando, pero ¿y entonces escuchando aprendo la ortografía? Y la ortografía es fundamental cuando estoy leyendo y cuando estoy produciendo. Yo no puedo pretender ser un excelente maestro con una mala ortografía, porque es que las palabras pierden sentido cuando tengo mala ortografía. Yo no puedo querer aprender otro idioma, el francés, el inglés, el mandarín que está tan de moda. No lo puedo aprender si no me acerco a esos códigos y a los códigos de los otros idiomas. Me acerco a partir de los códigos de mi propio idioma, que en el caso de los niños ciegos está transversalizado por el braille. Entonces, no nos podemos seguir dando el lujo de encontrar en este país, en los países de América Latina, niños y niñas que no conocen el braille. Es así de sencillo. El Banco Mundial habla de una pobreza intelectual, de una pobreza académica, y es una expresión muy fuerte, porque a partir de este concepto señala la imposibilidad de desarrollo social y económico de un país cuando los niños y las niñas no han alcanzado a la edad de 10 años todas las competencias de lectura y escritura. Jamás, profesora, podríamos olvidar el daño que estamos haciendo a los niños y a las niñas ciegas dejando de lado el braille.
Por supuesto, por supuesto. Es que esta deuda de la que nos habla el Banco Mundial y que la UNESCO también ha venido recogiendo es todavía más grande en el caso de los niños ciegos y de las niñas ciegas. Si además no estamos llegando, y aquí no solamente hablamos de la producción en braille, que en sí misma es fundamental, pero si además no tenemos maestros formados para la enseñanza del braille, si no tenemos maestros capaces de llegar a los niños ciegos y mostrarles cómo es el braille, de enseñarles el braille, si llegamos con impresoras braille a las bibliotecas más lejanas de Colombia y seguramente, no lo sé, pero seguramente pasará muy similar en América Latina, pero nadie sabe cómo funciona y si funciona, pues es nuevamente como si nos imprimieran en mandarín, pues no sé nada. Entonces, es fundamental, primero, tener a las niñas y a los niños ciegos en donde, en las escuelas. ¿Y en cuál escuela? En la escuela de su barrio, de su vereda, de su municipio. No necesita otra escuela. Y luego llegarle a los maestros y a las maestras de las escuelas, de ese barrio, de ese municipio, de esa vereda, con formación para que sean ellos los mediadores entre el braille que no accede, que está lejos, y ese niño ciego. Pero también necesitamos llegarle con los instrumentos. Los niños ciegos no pueden escribir en cualquier hoja. Los niños ciegos no pueden utilizar el papel reciclado de sus compañeros o de sus hermanos. La hoja en la que leen y escriben braille debe estar tan limpia como el cuaderno de cualquier otro de sus compañeritos de clase. Y por supuesto, este es un llamado claro al gobierno nacional y a las instituciones encargadas de este proceso. No podemos esperar que lleguen estudiantes ciegos y de baja visión a las universidades si no aprenden braille. El número de estudiantes universitarios ciegos en este país ha disminuido significativamente y yo creo que ha disminuido significativamente porque son personas que no están leyendo y escribiendo y en tanto yo no leo y escribo no puedo acceder a la educación superior. Profesora, respecto al profesor que enseña braille, y aquí es un tema bastante delicado, no vamos a desconocer al profesor como profesor formado como educador y pedagogo, ciego, enseñando braille. Porque es muy habitual, profesora, en muchos de nuestros países de América Latina y en Colombia, que en la comunidad, si hay una persona ciega que conoce el braille, entonces venga usted y lo enseña. ¿Qué pasa con ese fenómeno, profesor? Bueno, la semana pasada la Asociación de Educadores Ciegos de México me invitó muy generosamente a tener una conversación con ellos y hablamos justamente de este tema. Resulta que, aunque a muchos les parezca raro, incluso a veces uno sentiría que al mismo Gardner, que le da tan duro a la escuela y a los maestros se forman y aprendemos a enseñar. Y tenemos todo un bagaje conceptual desde la pedagogía y desde la didáctica que le da soporte a la disciplina que se enseña, que puede ser la lengua castellana o las matemáticas o las artes. No los artistas generalmente no son maestros de arte. Los matemáticos tienen que aprender a enseñar matemáticas. Por supuesto, las personas ciegas de cierta edad y en los municipios seguramente saben leer y escribir braille. Esto automáticamente los habilita para enseñarle a un niño o a una niña ciega a leer y escribir en braille. No. Como no habilita a ninguna otra persona que sabe leer y escribir a enseñar a leer y escribir a otros. Entonces, ¿qué sucede? Negar la posibilidad a las personas ciegas, porque pues también sabemos que hay un problema ahí laboral, pues no, pero como yo creo y mi función es
asegurarme la calidad de la educación de los niños ciegos. Entonces, lo que yo le pido a los municipios que están contratando a las personas ciegas, que tienen seguramente otras profesiones muy importantes y en las que seguramente serán muy exitosos, a que se formen como maestros, a que se acerquen a la pedagogía y adquieran las herramientas necesarias para poder enseñarle a los niños ciegos. O de lo contrario, profesor Dian, este problema se nos va a aumentar porque no solamente vamos a tener niños y niñas ciegas que no saben braille, sino que vamos a tener, como desafortunadamente yo ya lo he encontrado, niñas y niños ciegos que aprenden mal el braille. Y el daño entonces que vamos a hacer es monumental, porque el braille como sistema es universal, como código es universal. Y si resulta que yo no me acuerdo cómo se escribe algún símbolo matemático en braille, pero bueno, me lo invento porque finalmente estoy con este niño de Urumita que, bueno, de Urumita, ¿cuándo va a salir? Pues claro, va a salir cuando estudie en la Universidad del Atlántico o cuando estudie en la Universidad de La Guajira o cuando vaya a la Universidad Popular del Cesar. Y entonces se va a encontrar que como así este signo no es en qué están escritos estos libros. Entonces la situación va a empeorar. Entonces, primero, el llamado es a formar cada vez más maestros capaces de asumir la enseñanza de las áreas tiflológicas de los niños y las niñas ciegas. Y aquí hago un llamado y espero no perderme. Quien enseña a leer y a escribir es el maestro de lengua castellana, el maestro de primerito, de segundo. Pero para que el niño ciego acceda a esa enseñanza de la lectura y la escritura, necesita de un maestro que sepa braille y lo guíe por el braille como sistema. Entonces, lo primero, necesitamos unos maestros formados que se acerquen a ese conocimiento del braille y sean capaces de transmitirlo. Segundo, si hay personas ciegas no licenciados en educación que están enseñando a leer y a escribir braille, yo hago el llamado nuevamente a las secretarías de educación y a ellos mismos para que se acerquen a la formación en pedagogía y lo hagan de la mejor manera. No me habilita el ser mujer para hablar de feminismo. No me habilita el ser ciego enseñar braille. Ha sido muy importante esta claridad. ¿Tenemos maestros de lengua castellana que conocen el sistema de lectoescritura braille en Colombia? Sí, por supuesto que sí. Desde diferentes estrategias nos hemos acercado tradicionalmente en Colombia a los maestros disciplinares y entre ellos a los maestros de lengua castellana. El Instituto Nacional para Ciegos, desde su misma creación, incluso desde la Federación de Ciegos y Sordomudos, se tenía alianzas con la Universidad Pedagógica Nacional para formar a los maestros en la enseñanza del braille, para que conocieran el braille. Posteriormente, en los años 90, hubo una gran campaña de formación de maestros por todo el país y los funcionarios del INSI viajaban por todo el país, llegaban a los maestros disciplinares, les enseñaban el sistema de lectoescritura braille y bueno, muchos maestros lo conocieron. De manera posterior y finalizando los años 90, iniciando los 2000, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas crea un proyecto transversal en el que forma a sus licenciados de la Facultad de Ciencias y Educación en temas relacionados con atención a la diversidad a través de varias selectivas además muy exitosas, nunca bajan de 35, 40 estudiantes las selectivas. Una de ellas, el braille. Con tan buen resultado que tenemos maestros de lengua castellana que presentaron su tesis de grado en la enseñanza del braille o en la producción del braille, y más aún tenemos maestros de química, tenemos maestros de matemáticas que conociendo el braille se han acercado a la enseñanza de sus disciplinas a través del sistema braille. Pero
Pensando en nuestro sistema educativo, vamos a decir, es muy importante, fundamental, que los maestros y las maestras de lengua castellana y de las otras disciplinas conozcan el braille. Lo puedan leer, lo puedan escribir, puedan, más allá de leerlo y escribirlo, conozcan las estrategias para motivar a a sus estudiantes en el uso del braille, aplicar estrategias de enseñanza de sus disciplinas, cualquier tema lo puedan aplicar utilizando el braille. Eso es muy importante. Pero pensar que un maestro de lengua castellana en el mismo espacio en el que enseña a sus niños de primerito a leer y escribir le pueda enseñar al niño ciego braille, creo que en este momento en el que está nuestro sistema es un poco complejo. Y entonces aquí es donde requerimos a los tiflólogos formados en tiflología, insisto en eso, para que acompañen al maestro de lengua castellana enseñándole al niño ciego el sistema braille. Es decir, si el niño ciego sabe cómo poner la pizarra, cómo se pone el papel abriendo las dos hojas de la pizarra, que la bisagra está al lado izquierdo, bueno, una cantidad de cosas que no les voy a contar en este momento. Le enseña los códigos de las letras, pues el niño se va a su clase de lengua castellana o de español, como la llamen, con las herramientas necesarias y fundamentales para seguir aprendiendo. Pero si no, se va a ir quedando atrás, aun cuando su maestro de lengua castellana sepa braille. ¿Por qué? Porque eso implicaría a ese maestro de lengua castellana acordar tiempos diferentes con los niños. ¿Qué tiempos? ¿La hora del recreo? Por supuesto que no. La hora del recreo es sagrada. La hora del recreo es para jugar, para pelear, para caerme, para romperme las rodillas, para lo que sea. Para comer, por supuesto. Esa es la hora del recreo. Entonces, pero después de clases el maestro ya no está en jornada escolar. Entonces hay que pensar también en esas particularidades mismas del sistema, ¿de acuerdo? Una última pregunta, profesora. ¿El sistema de lectoescritura braille es un ajuste razonable? No, por supuesto que no, y quiero ser absolutamente contundente. El braille no es un ajuste razonable. El braille es la manera en la que los niños, las niñas, los jóvenes ciegos se acercan a la lectura y a la escritura. Es su sistema particular de leer y escribir. No es un ajuste razonable. No podemos decir que porque es que le estamos enseñando braille al niño ciego, ese ya es el ajuste razonable. Por supuesto que no. Es un derecho. Los niños y las niñas ciegas de Colombia, de América Latina y del mundo tienen derecho a aprender a leer y escribir con el braille. ¿Qué es lo que es un ajuste razonable? El uso que ese maestro le pueda dar al braille para que el niño acceda al conocimiento. Ese es el ajuste razonable, pero no el braille en sí mismo. Yo me he encontrado con piar en que los maestros escriben ajuste razonable, se le entregó el material en braille al estudiante. No, pues qué maravilla, es que eso es lo mínimo que usted debe hacer ahora, que haga con ese material escrito en braille, cómo lo presenta, de qué manera está escrito ese braille, cómo ajustó una sopa de letras para que el niño ciego pueda acceder a encontrar las letricas, las palabras que el resto de sus compañeros están haciendo. Eso es lo que es el ajuste razonable. Gracias, profesora. Ha sido usted muy amable, muy generosa. Creo que nos queda una gran conclusión. El sistema de lectoescritura braille es la oportunidad o es la herramienta que nos va a permitir comenzar a cerrar esas brechas sociales y digitales que hoy generan la exclusión más espantosa que viven las personas ciegas y con baja visión en la historia de la humanidad. La realidad hoy sencillamente es terrible y sabemos que la única forma es educación, educación con calidad, y educación con calidad implica conocer a la perfección un sistema de lectoescritura
desarrollar todas las competencias y sobre todo para eliminar esa pobreza académica e intelectual de la que nos hablan el Banco Mundial y la UNESCO. Muchísimas gracias y la invitación es para que continúen pensando en braille. Dirección general y presentación, Diane Lerman. Producción, Liz Leandra León. Voz y musicalización, Oscar Javier Cuesta. Pensando en braille, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, cofinanciado y con la asesoría técnica de la Fundación 11 para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina, FOAL, y con el aporte de soluciones tecnológicas accesibles de Illunium, Capital Humano.